el programa he elegido, y no precisamente por azar, quizás el nombre que más dificultades presentaba, que es el de don Arturo Uslar Pietri. Yo quiero presentarles a ustedes el Uslar Pietri que yo conocí, el que yo traté en algunas ocasiones en mi vida, porque quizás a través de la experiencia de alguien, en este caso mía, ustedes pueden llegar a ver facetas de la personalidad de este gran venezolano que usualmente se desconocen. Por ejemplo, debo decirles a ustedes, para comenzar por alguna parte, porque esto es como una casa, una Pietri es como una casa con muchas entradas, con muchas puertas. Hay que elegir alguna puerta. Yo voy a elegir la que más está a mi alcance, es decir, ¿cuándo conocí yo a Uslar Pietri? ¿Cuándo entré en contacto con Arturo Uslar? Mi primer contacto con Arturo Uslar no fue personal, fue literario. Estudiaba yo cuarto año de bachillerato en un colegio federal de la provincia y tropecé con una antología del cuento moderno venezolano. Esa antología había sido editada en el año de 1940. La selección de los cuentos había sido hecha por el propio Uslar Pietri y por uno de sus grandes amigos, el novelista Julián Padrón. Allí, el tomo segundo, el que se refería a las cuentísticas contemporáneas de Venezuela, se iniciaba con un cuento que se llama La lluvia, que es precisamente una de las obras maestras de Arturo Uslar Pietri. Bien, mi encuentro fue pues literario en bachillerato en 1944. Pasarían 4 años más antes de que yo pudiera tener en mis manos el primer libro de Arturo Uslar. Lo recuerdo perfectamente. Se titula Letras y Hombres de Venezuela. Un libro de ensayos extraordinario que está constituido por las clases que él dictaba en la Universidad de Columbia de Nueva York cuando estuvo en el exilio entre 1945 y 1948. Cuando lo conocí personalmente, vamos ahora a hacer el pequeño salto hacia el momento en que yo vi al Arturo Uslar Pietri de carne y hueso. Hasta el momento solo lo conocía por referencia. Eso sucedió en el año de 1954. Era yo profesor en la Escuela Técnica Industrial de Caracas y era director de cultura y se me comisionó para que invitara a don Arturo a dictar una conferencia en esa escuela. En efecto, lo invité, aceptó e hizo una conferencia magistral sobre Simón Rodríguez. A partir de allí, bueno, de vez en cuando tuve encuentros con don Arturo. No puedo decir que fue un amigo mío así como lo pudieron ser, por ejemplo, Julio Garmendia o Fernando Paz Castillo, para decir dos escritores mayores que yo, porque el recuerdo que yo tengo de Uslar es que era un hombre afable, educado, pero lejano, un poco lejano, es decir, él parecía establecer una distancia entre él y las demás personas. No creo que lo hacía por ninguna razón de sobreestima, ¿no? Simplemente porque esa era su manera de ser. Les puedo contar una anécdota sobre el particular que ocurrió una noche en que varios escritores jóvenes entonces nos habíamos acercado a él. Y recuerdo que uno de mis compañeros, el más irreverente de todos, que era Orlando Araujo, un hombre muy urbano, pero para decir juicios muy temerarios, le reclamó a don Arturo justamente esa especie de lejanía. Y le dijo, caramba, don Arturo, usted parece un Goethe criollo, usted no se acerca a los escritores nuevos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Uslar? Fue esta y solamente esta. A partir de ese momento comenzó a hacer tertulias en su casa e invitó a un grupo de los escritores nuevos a charlar sobre temas no solamente literarios, sino temas relacionados en general con la vida del país. Pero esa amistad me permitió, por ejemplo, hacerle algunas preguntas sobre su cuentística. Recuerdo dos que vale la pena en este momento traer a cuento porque son interesantes en cuanto al modo como él escribía los cuentos. Él dice que él no planificaba los cuentos, ni sus novelas, ni planificaba nada, que todo
que no es que tampoco que se sentaba a escribir para ver qué le salía. Luego eso no era lo que hacía él usualmente. Lo cierto es que yo le pregunto una vez si él había sido llevado de niño al manicomio de Caracas, ese que todavía se llama, esa parte de Caracas todavía se llama el manicomio. Y, y me dijo que sí, que cuando él era niño, su madre solía algunos domingos ir al manicomio en función caritativa, pues a llevarle algunos recursos a muchos de estos seres desprovistos del uso de razón que no tenían, bueno, nadie que se ocupara de ellos, de familia o lo que fuere, ¿no? Y que él recuerda haber ido algunas veces con la mamá. ¿Y por qué le preguntaba yo eso a don Arturo? Porque él tiene un cuento que se llama El patio del manicomio, donde la visión del narrador, el punto de vista narrativo, está puesto en la manera de ver el mundo de una persona de baja estatura, es decir, de un niño. Pero ¿cuál es la lección que también se desprende de esto? Bueno, evidentemente que Unlar funcionaba mucho con sus propias vivencias, es decir, que no era un escritor de libros, influido por libros solamente, sino que sacaba de su propia vida, que era una rica cantera de recuerdos y de la visión de un hombre tan inteligente como él, sacaba estos elementos que dormían en su subconsciente desde que era un niño. La otra pregunta fue en relación con un cuento que yo creo que es, si no el mejor de los cuentos de Unlar, por lo menos el más largo y uno de los más elaborados. Ese cuento se llama Simeón Calamaris. Y pregunté yo a don Arturo, ¿de dónde sacó usted ese nombre, don Arturo? De un tan extraño en la tradición venezolana, Simeón Calamaris. Y me contó lo siguiente. Mire, yo me encontraba un día en Nueva York, donde había una amiga mía a quien apreciaba mucho, y ella nos invitó a almorzar a mi esposa y a mí. Y en el almuerzo nos habló de un hijo suyo que había comenzado a estudiar medicina en una universidad de Nueva York. Y ese día o el día anterior le había tocado su primer cadáver para hacer su primera autopsia. Y el muchacho había regresado a la casa con una especie de obsesión por aquel ser que él no conocía, en el cual tenía que hacer sus primeras vivisecciones, sus primeros trabajos de bisturí, etc., ¿no? Y Urlar captó eso como un gran tema y lo desarrolla en Simeón Calamaris, porque la historia de Simeón Calamaris es esa. Pero ¿de dónde sacó el nombre? Bueno, él dijo que no encontraba un nombre adecuado para la función de aquel personaje que era realmente capital en el cuento. Y entonces hojeó uno de los gruesos libretos de teléfono de Nueva York y el primer nombre que le saltó a la vista fue el de Simeón Calamares.